No sé si alguna vez te has hecho esta pregunta. Bueno, ¿qué predicaban los maestros cristianos después de los apóstoles? ¿Qué practicaban estos cristianos? ¿Cómo hacían los bautizos? ¿Cómo celebraban la cena del Señor? ¿Qué hacía esta iglesia? Entonces vamos a ver sus fuentes y sus prácticas. Y cuando hablamos de las fuentes de la iglesia antigua, regularmente todos los historiadores nos hacen por lo menos tomar en cuenta 3 fuentes. La primera es la que llamamos la iglesia apostólica del Nuevo Testamento, que es una manera muy rebuscada de simplemente decir el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos pues las prácticas de la primera iglesia. Encontramos sus primeras reuniones, encontramos sermones de Pablo, encontramos sermones de Pedro, encontramos cosas importantes de su estructura y su forma de vida. La segunda fuente se conoce como la didache o la didache. Es un manual de práctica cristiana, un manual que incluye cómo vivir como cristiano, pero también era un manual que incluía instrucciones como cómo realizar un bautismo o cómo celebrar la cena del Señor, cómo tratar con los falsos apóstoles. Era un manual de vida para la iglesia. Y también los padres apostólicos. ¿Quiénes son estos hombres? Son hombres que estaban asociados con los apóstoles y fueron usados también en la predicación. Entonces, cuando hablamos de la iglesia apostólica del Nuevo Testamento, pues es muy claro que Lucas es obviamente el gran escritor a considerar por su documento, después de Lucas, que es el Evangelio de Lucas, que es Hechos, ¿verdad? Y en Hechos encontramos mucha información alrededor del ministerio de Jesús, Lucas, y en Hechos encontramos el ministerio de los apóstoles, o Jesús continuando haciendo su obra a través de los apóstoles. De hecho, como que Lucas nos hace pensar que no hay una interrupción, ¿verdad? Como que Jesús es aquel que fue ungido por Dios, escogido por Dios para llevar a cabo su obra de redención, pero luego se conecta inmediatamente con Hechos, ¿verdad? Vemos a Jesús ascendiendo, prometiendo darles al Espíritu Santo a los apóstoles, y luego vemos justo lo que Hechos 1:8 nos dice, que recibirían el Espíritu y serían testigos en toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso termina Pablo en Roma, esperando dar testimonio, y queda inconcluso Hechos, como diciendo los hechos de Jesús, los hechos del Espíritu, continuarán a través de su iglesia. Y también nos muestra cómo vivían los primeros cristianos. Por ejemplo, en Hechos capítulo 5 encontramos estas primeras comunidades. Dice que estaban alrededor del partimiento del pan, ¿verdad? La cena del Señor. Estaban alrededor de las oraciones, estaban alrededor de la comunión unos con otros, partían el pan en las casas con sencillez y con alegría. Entonces encontramos cómo vivían estos primeros cristianos. Y también encontramos las tensiones que había entre los judíos, ¿verdad? Fue tal la tensión que hubo un momento en que los judíos que se habían hecho cristianos querían que otros cristianos no judíos se circuncidaran, se convirtieran en judíos. Y eso nos lleva a un concilio, el concilio de Jerusalén, en donde Santiago, el hermano de Jesús, también Pablo estuvo ahí, estuvo Pedro, lidiaron con el asunto y decidieron que los gentiles no tenían por qué hacerse judíos, sino que simplemente se abstuvieran de ciertas cosas y todo iba a estar bien. Entonces encontramos esta tensión y encontramos incluso a los judíos buscando judaizar, ¿verdad? Y persiguiendo a algunos judíos también, a Pablo y a los demás. Y encontramos que Jesús es el centro de la predicación. Una buena tarea que yo les podría dejar el día de hoy, si gustaran hacerla. Busquen todos los títulos que se le dan a Jesús en el libro de los Hechos. Y encontrarás que ese era el núcleo de la predicación apostólica. Y encontramos muchos: Salvador, Mesías, Señor. Esa era la predicación. De hecho, prácticamente todo el principio de Hechos, el mensaje de los apóstoles es: este es Jesús a quien Dios resucitó. Este es Jesús a quien Dios resucitó. Este es Jesús a quien Dios resucitó. Entonces ese era el enfoque, que Jesús es el Mesías, que Jesús murió y resucitó por los pecados y que vendrá pronto. Esas 3 cosas conformaban lo que algunos teólogos llaman el querigma. Significa el núcleo
de la predicación de los apóstoles. Y hasta el día de hoy es lo que celebramos, ¿verdad? ¿Recuerdas lo que Pablo escribe a los corintios en 1 Corintios? Yo les escribí lo que asimismo recibí, ¿verdad? La tradición de enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué recibió Pablo? Que Cristo murió conforme a las Escrituras, fue sepultado, resucitó conforme a las Escrituras y que vendrá pronto. Eso es el querigma, el núcleo de la predicación. Entonces, encontramos todo esto en el libro de los Hechos. Encontramos el ministerio de Pedro, que es un ministerio que está enfocado a los judíos. Y encontramos el ministerio de Pablo, que es un ministerio que está enfocado en los gentiles. Y casi están como en paralelo, ¿verdad? Los primeros capítulos se dedican a Pedro y los siguientes capítulos se dedican a Pablo. Y cómo Dios está cumpliendo su promesa de guiar a su iglesia, darles poder para ser testigos. Si uno quiere saber cómo era la primera iglesia, ¿cuál es mi primera fuente? Pues la Biblia. ¿Qué creían los cristianos sobre Jesús? Leemos los evangelios. ¿Qué doctrinas se enseñaban? Leemos las cartas de Pablo. ¿Cómo vivían? Leemos el libro de los Hechos. Esa es nuestra primera fuente, por lo menos la iglesia de primer siglo, ¿verdad? Aunque la iglesia de los siguientes 4 siglos continuó con esa misma enseñanza, sí va a haber cierta, se van a acomodar culturalmente a su alrededor, pero vemos esto, que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Entonces, bueno, ese cuadro que tenemos ahí es una pintura del famoso pasaje donde Pedro sube al templo con Juan y sanan a un paralítico, ¿recuerdas? En el pórtico. Entonces es una representación de ese momento. Entonces, la iglesia apostólica, la iglesia del Nuevo Testamento, esa es la iglesia del primer siglo. Pero con el tiempo, en el segundo siglo, encontramos un documento que fue descubierto en el siglo XIX llamado la Didache, que significa la enseñanza de los 12 o la enseñanza de los apóstoles. Solo déjenme aclarar, no significa que los apóstoles escribieron este documento, sino que los cristianos hicieron un manual en base a lo que enseñaban los apóstoles y en base a lo que los siguientes sucesores, los maestros de los apóstoles, enseñaban sobre los apóstoles. Entonces hicieron este manual de vida cristiana y por eso el título es la enseñanza de los 12 apóstoles. Ahora, fue escrita probablemente alrededor del siglo II en griego y consistía en 2 partes. Una parte era cómo vivir como cristianos, una parte muy moral con un tono muy judío. ¿En qué sentido? En el sentido en que pues, la Biblia que tenían los primeros cristianos cuando se estaba formando el Nuevo Testamento, ¿cuál era? Pues el Antiguo Testamento. Y al principio todas sus reglas y su moral se basaba en la exposición del Antiguo Testamento a la luz, más adelante, del Nuevo Testamento. Entonces, por eso tiene un tono muy judío, este pequeño manual de moral cristiana. Y no necesariamente con esto decimos que presentaba rituales o leyes exageradas, pero sí era un manual moral, era un manual de cómo debe vivir un cristiano, ¿no? Y fue de mucha utilidad, de mucha instrucción, porque cuando en este siglo no tienes acceso a la Biblia, como la tenemos en el día de hoy, ¿de qué servía este manual? Pues para que los pastores pudieran enseñar a la iglesia cómo vivir como cristianos. Y creo que es una pregunta importante, ¿verdad? La primera pregunta que uno se hace cuando viene el Señor es, ¿qué sigue? ¿Cómo debo vivir ahora? Ahora que soy un hijo de Dios, ¿cómo debe ser mi estilo de vida? Entonces, fue un manual sumamente útil. Y la segunda parte de este manual era un manual de orden de iglesia. El culto, cómo debe de ser, cómo debe celebrarse la cena del Señor, cómo debe ser la predicación. Era un manual. Por ejemplo, hablaba acerca de los falsos profetas. Dice este manual, la Didache decía, si llega un maestro y se queda más de 3 días, es un falso maestro, no lo recibas. Pues claro, había una razón, mucho del contexto histórico, no quiere decir que el día de hoy, si un pastor viene de visita y se queda más de 3 días, es un falso maestro, ¿verdad? Pero eso es lo que ellos decían. Decía, si va y predica
y pide dinero por su predicación, es un falso maestro, no lo escuches. Algo que también decía el manual, muy interesante, ¿verdad? Entonces, era un manual sobre cómo hacer iglesia. La primera parte es cómo ser un cristiano, cómo vivir como cristiano. Segunda parte, cómo hacer iglesia. Y el día de hoy, pues este es un documento muy viejito. Entonces lo puedes encontrar en internet, no tiene copyright, no te preocupes. Lo puedes comprar seguro en Amazon, debe haber una versión digital. Y muchas librerías contienen, bibliotecas, contienen este libro. Si te interesa leerlo, conocerlo, saber simplemente qué pensaban los cristianos de esta época, cómo llevaban a cabo sus rituales, sería muy, muy, muy interesante. Ahora, este manual tenía citas tanto del Nuevo Testamento como de los padres apostólicos. Y eso será lo siguiente que veremos, a los padres apostólicos. ¿Quiénes son estos padres apostólicos? Bueno, es muy interesante porque es un cuerpo tanto de literatura como de autores. Algunos de estos fragmentos o libros que tenemos son anónimos, no sabemos quién los escribió. Otros tienen sus autores y a esos autores se les conoce como padres apostólicos. Y prácticamente son documentos que pertenecen al siglo II, principalmente. Se les llama padres apostólicos porque algunos de estos maestros de la iglesia conocieron a los apóstoles. Es que emocionante saber que podemos leer lo que los que siguieron de los apóstoles escribieron y ver que Dios usó a estos maestros. Por supuesto, quiero aclarar que sus escritos no tienen el mismo valor que la escritura, y ellos lo sabían. Ellos no consideraban que sus libros tuvieron el valor de la escritura. De hecho, sus libros están llenos de escritura. Están tan llenos de escritura que algunos han considerado que si desapareciera el Nuevo Testamento, así, no tuviéramos más el Nuevo Testamento, podríamos reproducirlo simplemente de las citas que hay de los padres apostólicos y algunos padres de la iglesia. Citaban mucho la escritura y le daban un valor muy alto, y ellos no se consideraban de la misma autoridad y del mismo poder que los apóstoles, pero sí como sucesores, como maestros que continuaban la labor de los apóstoles. Entonces tenemos a un Ireneo de León, que es discípulo del discípulo de Juan, el apóstol. Tenemos, por ejemplo, a Ignacio de Antioquía, que muy probablemente tuvo contacto con Pablo, o un hombre llamado Clemente de Roma, que también tuvo contacto con Pablo. Por eso son padres apostólicos. Los conocieron, convivieron con ellos, muchos de ellos fueron discípulos de ellos y continuaron con esa labor. Entonces, de estos maestros les voy a presentar al primero de ellos, es Ireneo de León, ¿no? Algunos de ellos ya no son padres apostólicos, pero son maestros de la iglesia. E Ireneo de León fue uno de los grandes maestros. Su enseñanza era muy, muy importante. De hecho, él fue discípulo del discípulo de Juan el apóstol. Y este hombre que era natural de Esmirna, si has leído la carta que Jesús le escribe a Esmirna, en Apocalipsis, capítulo 2, dice que se le escribe al ángel que está en Esmirna o al pastor que está en Esmirna. Bueno, Jesús le escribe una carta, Juan escribe una carta a Policarpo, que es el maestro de Ireneo. Ahora, ¿por qué termina Ireneo llamándose Ireneo de León? Bueno, porque por alguna razón termina en esa zona de lo que sería la actual Francia, siendo pastor, siendo un obispo. Y entonces a estos obispos se les conoce por el nombre del lugar donde pastoreaban. Entonces es Ireneo de León. Y este maestro es muy, muy interesante porque él decía de sí que él no quería especular nada acerca de la fe cristiana, que su única labor era enseñar lo que sus maestros le habían enseñado. Por eso él, Ireneo de León, es el que más valor tiene cuando quiere saber qué creían los cristianos del segundo y tercer siglo, porque fue el que más respetó la enseñanza de los padres apostólicos. Algunos otros maestros fueron igual de respetuosos, pero sí se dieron a la tarea de especular mucho. Ireneo de León no. Ireneo de León enseñó lo que él recibió. Y tuvo un ministerio muy especial
con los celtas. Fue parte de su ministerio predicarles el evangelio. Y la mayor preocupación que tenía Ireneo de León era combatir la herejía y que los creyentes tuvieran un mayor entendimiento de qué significa la fe cristiana. De hecho, escribió unos libros, los puedes también conseguir. Uno de ellos se llama Contra los herejes, es uno de sus libros, y el otro se llama Demostración de la fe apostólica, otro libro muy importante en el que se limita a enseñar lo que él había recibido. Ahora, ¿por qué es interesante la enseñanza de Ireneo de León? ¿Podrías decir que Ireneo de León es el primero en formar una teología de la historia o una filosofía de la historia? Antes que Hegel, incluso antes que San Agustín. Ireneo, podríamos decir como cristiano, es el primero en hacer una labor así. ¿Qué es lo que creía Ireneo? Ireneo decía, la historia es dirigida por Dios. Él es como un pastor que está guiando a todos a través de la historia, y ahí tienen el ejemplo del Antiguo Testamento. ¿Qué hizo Dios en el Antiguo Testamento? Dirigió la historia, ¿verdad? Dirigió primero a través de Abraham, un hombre, luego Jacob, se formó una nación en Israel hasta la época de Jesús. Es un pastor que guía la historia, pero también es un padre. Y él está preparando a la humanidad para el momento en el que la humanidad pueda tener una relación más cercana con Dios en la gloria. Entonces, esa era su enseñanza. Y él decía, el punto más importante en todo esto es que Jesús se hizo hombre. Es el momento más impresionante de la historia porque es cuando la divinidad, Dios, se une a la humanidad, hombre. Y Dios viene a vivir entre nosotros. Entonces, la enseñanza de la encarnación era muy importante para los cristianos. Era la enseñanza prácticamente más importante para ellos. Que Dios se ha unido a la humanidad, ha entrado en la historia, va a derrotar al maligno y va a traer una nueva libertad. Y entonces, ¿qué hace el bautismo? Pues el bautismo es una representación externa de la obra de salvación que ahora Dios vive en nosotros. ¿Y qué es la cena del Señor? Pues es participar de la victoria de que Él resucitó y de que anunciamos que pronto vendrá su reino. Entonces, la visión que tiene de la historia Ireneo es impresionante. Él logra de principio a fin ver a Dios obrando en la historia y teniendo como punto más importante la encarnación. Y estamos de acuerdo con eso, ¿verdad? El evento más importante en el mundo es que Dios se hizo hombre. Y esa es una convicción cristiana, no solo cristiana, incluso diríamos judeocristiana, que Dios es el que es soberano en la historia. Y Él está guiando la historia a sus propósitos buenos. Cuando leemos el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento tenemos esta impresión, que los que están escribiendo saben que Dios está involucrado, ¿verdad? Entonces de pronto leemos el libro de Esther, donde no aparece la palabra Dios, pero Dios está en todos lados, ¿verdad? Y está guiando toda la situación para la victoria de los judíos. O leemos el libro de los Hechos, cuando empieza a haber una persecución contra los cristianos y Pedro empieza a orar, Señor, se han juntado todos estos contra tu ungido, pero solo están haciendo lo que tú de antemano dijiste que iba a suceder. Tú eres soberano, solo danos la fortaleza y el poder para ser fieles en el testimonio. Entonces, en verdad esta convicción la vemos en Ireneo, que Dios es el que guía la historia. Así que Jesús no viene a este mundo, decía Ireneo, solo por el pecado, sino porque ese era el plan desde el principio. Venir y poder traer salvación. Nuestro siguiente maestro en esta época es el famoso Tertuliano. Ahora Ireneo está en la parte oriental y luego va a Lyon, que es la parte norte del Imperio Romano, pero Tertuliano es de África. Quizás el día de hoy no pensamos en África como un centro teológico importante, pero quiero decirte que en los primeros 4 siglos de la historia de la iglesia, el lugar más importante donde se hacía teología era el norte de África. De ahí salieron los grandes maestros como San Agustín, era africano, y Tertuliano también. A lo mejor hoy no lo asociamos con eso, pero en algún momento el lugar donde más había pensadores cristianos, aparte de Alejandría, que también está en África, sería... se me fue la palabra. ¿Qué les dije? África, el norte de África, perdón, sí.
Estas medicinas bloquean el cerebro. Bueno, son los videojuegos, pero no quiero echarle la culpa. Ahora, Tertuliano, que vivía en Cartago, en la costa del norte de África, fue el primer teólogo en escribir en latín. Pues era su idioma de preferencia, estaba en la zona en la que se hablaba latín, y por eso se le llama el primer teólogo latino. Su idioma y la zona en la que está es la zona latina de la iglesia. Y es interesante que eso no surgió en Europa, sino en África, ¿verdad? Ahí estaba Tertuliano. Y Tertuliano era un abogado, y un muy buen abogado. Y por eso sus escritos tienen una manera de argumentar impresionante. Era inflexible su retórica. Era muy perspicaz y muy irónico en la manera en la que escribía. De hecho, te voy a decir cómo lo apodaban a él. Lo apodaban el azote de los herejes y el campeón de la ortodoxia. Nomás para que sepas cómo lo apodaban. Era impresionante la manera en la que él escribía. Y muchos de sus escritos reflejan precisamente esta forma tan especial de escribir como abogado. Por ejemplo, uno de sus escritos se llama Prescripción contra los herejes. ¿Qué es una prescripción? En términos jurídicos, una prescripción es cuando se presenta un argumento que invalida siquiera el que comienza un juicio. No, se presenta un argumento por el cual ni siquiera debería haber un juicio al respecto de esto porque ya se ha finalizado por medio de esta prescripción. Entonces lo que hace Tertuliano es decir, ni siquiera debería haber un debate si los herejes tienen derecho a pertenecer a la iglesia o a usar las escrituras. Ni siquiera hay un debate. ¿Por qué? Entonces argumenta la razón por la cual él presenta esta prescripción en la cual ni siquiera debería haber un juicio. Entonces, como abogado, era muy, muy interesante. Tiene otro escrito contra un hombre llamado Marción y uno muy interesante contra Praexas. En esta época, mucha gente empezó a preguntarse cómo es que Dios el Padre y Dios el Hijo pueden relacionarse. ¿De qué manera puede haber una relación en la Trinidad? Se cuestionaban. Como hasta el día de hoy nos preguntamos, ¿verdad? Cuando leemos acerca de la Trinidad nos preguntamos, ¿y cómo es? ¿Y cómo se puede hacer eso? Y también se preguntaban si Jesús es Dios y se hizo humano, ¿cómo se relaciona esa humanidad de Jesús con esa divinidad? Bueno, muchos hombres al tratar de explicar esa relación que el día de hoy llamamos un misterio de la fe, precisamente porque no podemos profundizar más allá, no sabemos cómo, surgían ciertas herejías, precisamente al tratar de entender cómo se relacionaba el Padre y el Hijo. Entonces, una de esas herejías se le llama modalismo. Lo que creía el modalismo es que la Trinidad es una especie de monarquía, donde la divinidad principal es el Padre. Entonces, lo que decía el modalismo es lo siguiente: el Hijo no es distinto del Padre, ni tampoco el Espíritu es distinto del Padre. Son modos de Dios. Dios a veces es el Padre, Dios a veces es el Hijo y Dios a veces es el Espíritu Santo. Entonces lo que algunos creían es que el Dios Padre de alguna manera sufrió la pasión de Cristo porque Él estaba en el modo del Hijo. Eso es modalismo. Y eso es una herejía. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque la cita que tenemos ahí, no sé si la alcanzan a ver, es una cita contra Praexas. Tertuliano es el primero en definir una fórmula de la Trinidad precisamente porque se requería en ese momento. No es que no creían los cristianos en la Trinidad, sino precisamente por estas enseñanzas se tuvo que hacer una fórmula ortodoxa alrededor de la Trinidad. Y entonces lo que escribe Tertuliano es: Praexas, que probablemente es el obispo de Roma en este momento, sirvió al diablo en Roma de dos modos: expulsando la profecía e introduciendo la herejía, echando al Espíritu y crucificando al Padre. Entonces, ¿notas la ironía de Tertuliano? Y bueno, es la fórmula que hasta el día de hoy poseemos es gracias a Tertuliano, que es un Dios en tres personas. Es una fórmula clásica, es una fórmula que fue muy útil para los primeros cristianos. Si tenías la pregunta de dónde surge esa fórmula, bueno, Tertuliano como maestro fue muy hábil en poder ayudarnos a desarrollar esa fórmula.
Luego tenemos otro maestro llamado Orígenes. Y Orígenes era un monstruo intelectual. Era un hombre que fue muy usado por Dios, pero también era un hombre que disfrutaba mucho de especular en la filosofía. Y quiero decirles que Orígenes tiene mala fama de haber dicho algunas cosas que no son nada ortodoxas, pero en su defensa vamos a decir lo siguiente. Orígenes amaba la Biblia. La amaba tanto que fue el hombre que es famoso por haber hecho lo que se conoce como la Hexapla. Y la Hexapla básicamente son 6 columnas del Antiguo Testamento en el que hay el texto hebreo, una transliteración del hebreo y 4 versiones griegas. Es la primera obra de crítica textual que tenemos, en el que puso estas 4 columnas en distintas versiones y comparó las variaciones textuales que había entre cada una. Entonces es una obra monstruosa. Amaba la escritura. Es el primer crítico textual. Y él amaba la enseñanza de los apóstoles y él aclaraba que su enseñanza no tiene el mismo valor que la enseñanza de los apóstoles. Él afirmó que Jesús se hizo hombre, que resucitó, las doctrinas principales. Pero después de hacer eso dijo, ok, en donde no tenemos respuestas, dejen de especular. Eso es lo que hizo Orígenes. Y se hizo muy famoso por esas especulaciones. Y algunas de esas especulaciones son más parecidas a el platonismo que a la fe cristiana. Entonces, solo aclaro eso. Pero este es un hombre que amaba al Señor. De hecho, murió como mártir, precisamente por su amor al Señor. Entonces, ¿qué decía Orígenes? Bueno, Orígenes decía, en el capítulo 1 de Génesis y en el capítulo 2 de Génesis, como parecieran 2 historias distintas. Ahora, el día de hoy tenemos muchas herramientas bíblicas, muchos comentarios que nos ayudan a responder esas preguntas. En esa época no había eso. Así que lo que hizo Orígenes fue decir, ¿cómo explicamos estas 2 historias? Y él se dedicó a especular alrededor de esas 2 capítulos de Génesis. Sería un ejemplo de su forma, te va a recordar la primera conferencia, de alegorizar las escrituras. ¿Recuerdas que dijimos que en Alejandría hubo un judío que trató de hacer puentes entre la filosofía y el judaísmo al alegorizar? Bueno, casi todos los maestros cristianos de Alejandría usaron ese método. ¿Y de dónde es Orígenes? De Alejandría. Y él usó el alegorizar el Antiguo Testamento porque él decía es la mejor forma de entenderlo. Él hablaba de 3 niveles de interpretación, siendo la alegorización el más espiritual, el más importante, aparte de el histórico. Claro, podríamos tener el error de pensar que así se interpretaba la escritura en todo el cristianismo, y no es así. Esa es la escuela de Alejandría. Pero había otras escuelas. La escuela de la ciudad de Pablo, la escuela de Antioquía, ¿cómo crees que enseñaba la Biblia? Verso por verso. Enseñaban expositivamente la escritura. Entonces no vayamos a pensar que todos los cristianos creían las especulaciones de Orígenes. Había esa escuela, como hasta el día de hoy, ¿verdad? Hay ciertos pastores que de pronto son muy alegóricos y decimos, hay que tener cuidado por ahí, ¿verdad? Y hay otros maestros que enseñan de diferente forma la Biblia, ¿verdad? Pero como no es clase de interpretación bíblica, no vamos a hablar más de si está bien o está mal. Solo para que sepas que había esto, ¿verdad? Entonces ahí estaba Orígenes. Qué interesante, maestros cristianos, desde esa época preocupados por la iglesia. Muchos murieron como mártires, alimentando al rebaño. Y nosotros estamos conectados con todos ellos a través de la fe y el evangelio. Entonces, terminemos esta segunda conferencia hablando de prácticas de la iglesia, especialmente funciones pastorales y el bautismo y la cena del Señor. No vamos a ahondar muy a profundidad, pero solo vamos a decir un par de cosas. Muchas veces tenemos la idea de que el cristianismo del primer siglo no tenía problemas. Era perfecto. No había nada malo en la iglesia. Pero esa es una visión demasiado romántica y equivocada de la iglesia. Si preguntamos, ¿en verdad el cristianismo del primer siglo es sin problemas? Solo tenemos que referirnos a 1 Corintios, ¿verdad? Y con eso es suficiente.
Mira todas las cosas que había. División sobre los maestros, confusión sobre el hablar en lenguas, incesto entre sus miembros, preguntas sobre el matrimonio, un mal uso de la cena del Señor, división por la comida ofrecida a los ídolos, y habían recibido ciertas enseñanzas falsas sobre la resurrección. Entonces, ¿eran libres de problemas los cristianos? No, ¿verdad? Por eso, gracias Pablo por escribir 1 Corintios, ¿verdad? Porque nos da mucha instrucción y mucha enseñanza. Entonces, no era un cristianismo libre de problemas. ¿Y por qué decimos esto? Porque tenemos que entender que estos cristianos estaban siendo transformados por Dios, eran inmaduros. Y la enseñanza de los apóstoles a estos cristianos con dificultades nos ha llegado hasta el día de hoy en el Nuevo Testamento. Todavía el día de hoy lidiamos con estos problemas, ¿estás de acuerdo? Todavía el día de hoy hay confusión en muchas iglesias, hay preguntas. Y ahí tenemos el Nuevo Testamento en el cual podemos tomarnos para saber qué hacer como iglesia. Entonces, simplemente aprovechando esta oportunidad, animarnos a que todo lo que tenemos que saber sobre cómo hacer iglesia, ya lo hemos recibido. Todavía el día de hoy Pablo sigue predicando, por decirlo así, con su autoridad. Todavía tenemos a Pedro aquí con nosotros. ¿Por qué? Nos han dejado lo que Justino Mártir llamaba las memorias de los apóstoles. Todavía tenemos los evangelios. ¿Te das cuenta el valor que tiene nuestra Biblia para la iglesia? Es nuestra herencia, es lo que Pablo llama el depósito de la fe, ¿verdad? Que la hemos recibido y la vamos a pasar a otra generación. Y eso ha ocurrido desde la época de Pablo. Eso ha sucedido. Los cristianos han recibido la enseñanza y la han impartido. Y muchas veces esa enseñanza a través de los siglos se puede ir añadiendo de situaciones culturales, de tradiciones, pero siempre tenemos el Nuevo Testamento. Siempre podemos ir a la fuente, siempre podemos volver ahí para revisar estas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo emocionante de la historia de la iglesia. Por eso, la historia de la iglesia es como un río en el que vamos a encontrar mucho material valioso, muchos minerales en su caudal. También vamos a encontrar ciertas cosas no deseables. Pero muchas veces por querer tirar todo lo que no está bien, que terminamos tirando todo, ¿verdad? Entonces, no necesariamente la tradición de la historia de la iglesia es mala. Yaroslav Pelikan, un historiador, dijo que la tradición es la fe viva de los muertos. Pero el tradicionalismo es la fe muerta de los vivos. Entonces, qué padre que podemos estudiar estas cosas y encontrar ejemplos, cosas útiles, pero recordar, siempre tenemos nuestra Biblia. Siempre podemos volver ahí y revisar qué quiere decir Dios en nuestro propio tiempo y época. Muy bien, hablando de funciones pastorales, el cuadro que tenemos ahí es un fresco en una iglesia, en una catacumba de hecho, en la que se describe un servicio cristiano. Es una mesa donde se está sirviendo la cena del Señor. No se alcanza a apreciar todo, se corta por la diapositiva, pero en la parte de la izquierda estaría el pastor que está presidiendo el servicio. Un fresco muy antiguo. Y cuando hablamos de las funciones pastorales, ¿cómo eran las reuniones de los cristianos? Bueno, duraban mucho, quiero decirte. Y no con eso quiero decir que el día de hoy tengan que durar mucho. No tenían problema de estacionamiento, ¿estás de acuerdo? Y no tenían que a veces regresar al trabajo con la vida tan ajetreada que tenemos el día de hoy. Pero duraban mucho los servicios. Y habían dos partes para el servicio cristiano. En la primera parte era el que se llamaba el servicio de la palabra. Estaban todos los cristianos y se exponía la escritura, muy similar al día de hoy. La gente no tenía acceso a una Biblia como tú y yo el día de hoy, así que lo que hacía el pastor era comentar las enseñanzas de los apóstoles. La exponía y la comentaba y daba una aplicación para la gente, para la iglesia, como el día de hoy hacemos, como se ha hecho por muchos siglos. Y en la segunda parte era la parte de la comunión. Y los únicos que se podían quedar a esa parte eran aquellos que eran bautizados y que habían estado caminando con el Señor. Y ahí se servía la cena del Señor. Era una parte más íntima del servicio. Ahora, solo lo estamos comentando.
no estamos diciendo con esto que así se tiene que hacer, ¿me explico? O sea, cada época ha tenido su reto y ha tenido sus situaciones, y ellos tenían una razón por la que lo hacían así. No tenemos que hacerlo así y pensar, es que los cristianos no permitían que entraran y ustedes que dejan. Cada época tiene sus propios retos. En esa época se hacía de esa forma. Lo importante a destacar no es si se hacía secreto o no, sino que para los cristianos era importante tanto la predicación como la parte íntima, que era la fiesta, donde se celebraba la cena del Señor. Entonces también encontramos que había disciplina de parte de los pastores, había exhortación, se oraba por los enfermos. Esas eran parte de las funciones pastorales. Y muchas reuniones, las reuniones eran en domingo por razón de la resurrección, y algunas reuniones se hacían ya sea de madrugada, y algunas reuniones especiales se hacían en la noche, porque se pensaba, Cristo resucitó en medio de la oscuridad del mundo. Y así nosotros nos estamos reuniendo porque Cristo ha resucitado, y en medio de la oscuridad de este mundo vamos a ser luz. Entonces tenían la costumbre de reunirse muy noche. Y como ustedes saben, en el horario judío, el día comienza a las 6 de la tarde. Entonces tenían esas costumbres, habían recibido una herencia judía, se reunían de la misma forma. Muchos se reunían en la madrugada también. Cristo resucitó domingo en la mañana. Se reunían de esa forma el domingo, pensando en esto, que Jesús resucitó. Y mucho del liderazgo era por designación y por elección. En otra conferencia este día vamos a hablar un poquito de cómo se elegían a los obispos. Pero adelantándome un poco, el obispo era elegido por la congregación, pero era ordenado por otros obispos, no lo ordenaba la congregación. Y era una forma en la que ese obispo que había sido elegido tenía comunión con otros obispos de otras iglesias. Entonces era la forma en la que se hacía. Y una pregunta para meditar el día de hoy. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, ¿encontramos una superestructura en cuanto al liderazgo de la iglesia? ¿No? Pablo no nos dejó una estructura. Lo que le preocupaba a Pablo era el carácter del líder, no tanto la estructura. Sí habla de obispos y ancianos, pero no nos dejó mucho detalle. Y esa es la razón por la que el día de hoy hay tantas formas de gobierno tan distintas. El problema es cuando uno dice, la mía es la única forma de gobierno, ¿verdad? Pero hay muchas formas porque Pablo no nos dice mucho. Lo más importante está en el carácter del líder. Claro, definitivamente creo que hay formas más apropiadas que otras en las formas de gobierno. Pero digamos que hubo esa libertad y esa diversidad de prácticas porque simplemente Pablo no dejó exactamente cuánto tenía que durar el culto. No habla mucho de una estructura, pero sí nos habla del carácter de la iglesia. Entonces el día de hoy creo que nosotros tenemos que tener la libertad para dejar que otros tengan libertad en cómo practican y hacen iglesia, ¿verdad? Porque lo más importante está en el corazón y la actitud del líder. Eso es lo más importante. Y sí, hay mejores formas que otras, pero a veces la iglesia pierde mucho tiempo discutiendo en qué forma de gobierno y se olvida del corazón del líder, ¿verdad? Una siguiente cosa de la que podemos hablar es la práctica del bautismo y la Eucaristía. Esta pintura es una pintura clásica, un pintor francés, pintó muchísimo acerca de pasajes de la Biblia. Y cuando hablamos del bautismo y la cena del Señor, eran los dos sacramentos más importantes como hasta el día de hoy para la iglesia. Ahora, en cuanto al bautismo, ¿cómo se hacía? Bueno, la costumbre de esta época es que uno tenía que apartarse y tomar clases para poder bautizarse. Y a veces eso duraba mucho tiempo. Se preparaba uno para el bautismo. Y regularmente la gente se bautizaba en el día de la resurrección. Qué interesante, ¿verdad? Lo hacían en el día que Jesús resucitó. Ahí se hacía una celebración de bautismo. Y la fiesta de bautismo, nos dice Justo González, el historiador, era una fiesta que se llamaba renovación del bautismo. ¿Por qué? Porque no solo asistía la persona que se iba a bautizar, asistía a la iglesia y como que renovaba sus votos delante de Dios. No es que se rebautizaban, sino que simplemente afirmaban junto con el hermano que se bautizaba, esto es lo que hemos creído. Sí,
Nosotros creemos estas cosas. Qué interesante, qué fiesta tan bonita, ¿verdad? Entonces se bautizaban en un principio en el río, pero más adelante se construyeron bautisterios donde se bautizaban. Ahora, para el segundo siglo, las prácticas bautismales son muy diversas. Se bautiza por inmersión, se bautiza por aspersión, algunas veces se ponía de rodillas a la persona y se le echaba con una vasija agua. Entonces, otra vez, no quiere decir que así es como tenemos que hacerlo, solo estamos diciendo lo que ocurrió. No hay mucha información, no sabemos mucho y los historiadores no se ponen de acuerdo, pero hay mucha variedad a partir del siglo II. Entonces, definitivamente en la Biblia lo que encontramos hay inmersión, ¿verdad? Pero en el segundo siglo eso es lo que había, indistinto de si estaba bien o estaba mal, eso es lo que históricamente sabemos. Y por esa razón, por la razón de que había una preparación antes de bautizarte, incluso la iglesia se preparaba, de ahí surge la cuaresma, de hecho, de esa preparación para el bautismo. Y más adelante se le añadió lo de el ayuno, porque la idea era prepararte para hablar de la muerte y la resurrección del Señor. Entonces de ahí surge la cuaresma, realmente. Pero puedes comer carne, no te preocupes, si eso te preocupa. Pero simplemente a veces, otra vez, tenemos la tendencia a decir, que están celebrando cuaresma y a veces ni siquiera sabemos de dónde salió. Sí, es cierto que muchas tradiciones se tuercen y terminan siendo mero ritual, ¿verdad? Porque uno puede hacer la cuaresma y tener un corazón apartado de Dios, ¿verdad? Pero a veces también como cristianos solemos solo decir cosas sin a veces saber de dónde sale alguna tradición. Entonces, bueno, eso es en cuanto al bautismo. ¿Y la cena del Señor cómo era? Bueno, la cena del Señor era una fiesta. De hecho, le llamaban la fiesta. Y traías de comer, todos traían de comer. ¿Por qué era la fiesta? Porque si nos damos cuenta, en el Antiguo Testamento las imágenes que tenemos del reino de Dios, ¿qué son? Un banquete. Entonces los cristianos creían la promesa de Dios son las bodas del Cordero. Es la promesa futura. Lo que estamos celebrando hoy es un anticipo de lo que será ese día. Entonces era una fiesta. Algunas veces había excesos en esa fiesta por cristianos inmaduros. Y eso es lo que Pablo le escribe a los corintios. Cuando se juntan a comer, cada quien lleva pero no comparte. Y algunos de ustedes hasta han tenido problemas con el alcohol. Y la razón es que pues no había jugo de uva como el día de hoy, porque pues ¿qué le pasa al jugo de uva si no hay refri? Pues se fermenta, ¿verdad? Entonces era vinagre o era jugo fermentado, no había de otra. Entonces cuando no tenían cuidado estos hermanos inmaduros, había excesos en sus fiestas. Pero era una fiesta, se celebraba al Señor y la venida del Señor y la resurrección. Y tenemos muchos documentos que hablan de estas primeras prácticas cristianas. Justino Mártir, por ejemplo, dice que se reunían los cristianos antes del amanecer y se reunían a cantarle al Señor, el obispo presidía y servía la cena y luego se retiraban y regresaban después del trabajo, se volvían a reunir en la noche para seguir cantando y seguir leyendo las Escrituras. Es que emocionante. ¿Qué podemos decir esta es ya la última diapositiva? ¿Qué podemos decir de esto? Pues número 1, el énfasis de las reuniones era Cristo, su muerte y su resurrección. Eso era lo más importante. De eso se trataba el culto cristiano. Y creo que algo que podemos aprender de esto el día de hoy es que debemos aprender a dejar que otros hermanos tengan libertad en su culto, mientras no se salgan de lo esencial. Hay distintas maneras de llevar a cabo un culto. La Biblia no nos dice mucho al respecto, pero sí nos dice qué debe ser lo importante en el culto, que la atención sea sobre Jesús. Entonces, cuando hay ciertas cosas en un culto que le roban la atención a Jesús, pues son cosas que podemos con amor decir, eso mejor no, ¿verdad? Pero a veces somos muy celosos de la liturgia y nos olvidamos que la liturgia sirve a un propósito, que es una expresión de adoración a Jesús. Y que por eso el bautismo y la cena del Señor, la Eucaristía, son tan importantes para nosotros. Porque verás, la cruz no solamente
es el instrumento que usó Jesús para darnos vida. Se ha convertido en el paradigma cristiano. ¿Qué es lo que dijo Jesús? Que los que quieren ser sus discípulos, ¿qué tienen que hacer? Tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirle. Entonces la cruz es la vida del cristiano, ¿verdad? Vamos a hablar de eso más adelante. Y la Eucaristía, la Eucaristía, que significa solo acción de gracias, también pasó a ser el paradigma cristiano. No solo estamos agradecidos porque Dios vino y nos salvó, nuestras vidas se han convertido en una Eucaristía, en una acción de gracias al Señor por lo que Él hizo en la cruz. Y eso debemos con celo preservarlo en el culto cristiano. Indistinto de la música, indistinto de los instrumentos, indistinto de muchas cosas de las que no son tan importantes. Esto es lo que es importante en una reunión cristiana, Jesús. Y que una reunión cristiana es una celebración de victoria y de agradecimiento y de exhortación mutua y de aprender de las Escrituras, todo girando alrededor del Señor que vendrá pronto, ¿verdad? Eso es lo más importante. Y eso es lo que esta iglesia tenía. Había diversidad de prácticas, pero lo importante siempre estaba en el lugar correcto.